Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, creando esta comunidad que tanto apreciamos. Hoy vamos a desgranar un tema que les aseguro con total convicción, los mantendrá absortos al filo de sus asientos, con una mezcla de intriga y admiración. Nos vamos a adentrar en un momento que sin lugar a dudas, ha causado un revuelo considerable en el vasto y a menudo impredecible mundo del entretenimiento. Estamos hablando de un instante de pura tensión, un instante cargado de adrenalina y emoción, protagonizado por dos de los nombres que más resuenan en nuestros corazones cinéfilos y televisivos, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Si han leído correctamente el título, y lo que están a punto de descubrir hoy es, francamente, fascinante. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta situación que, con justa razón, ha capturado la atención de miles, si no millones, de fans a lo largo y ancho del globo. Antes de lanzarnos de cabeza a esta emocionante historia, una pequeña pero significativa petición: si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que hagan clic en ese botón de suscripción. Es un gesto minúsculo para ustedes, un simple clic, pero para nosotros representa un apoyo monumental, un impulso invaluable que nos permite seguir adelante, dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a crear contenido de calidad que esperamos disfruten y les aporte valor. Gracias de antemano por ese gesto tan poderoso. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón del asunto. El título que han visto, Serkan Ayolu al rescate de Ozge Gürel, momento de pura tensión, no es, en absoluto, una exageración. Intenten visualizar la escena, un set de filmación, ese microcosmos de creatividad y esfuerzo colectivo, la atmósfera cargada, la adrenalina a flor de piel por la exigencia del momento y de repente, de forma inesperada, algo sale terriblemente mal. Precisamente esa es la esencia de lo que ocurrió. Y en ese preciso instante Serkan Ayolu, con una agilidad mental y física digna de admiración, y una valentía que trasciende la ficción, se erigió como el héroe inesperado de la situación. Para poder comprender en toda su magnitud lo que sucedió, es crucial contextualizar un poco el escenario. Ozge Gürel es una actriz turca de un talento incuestionable, una artista que ha cautivado a audiencias con su carisma magnético, su profundidad interpretativa y un profesionalismo que imprime en cada proyecto que emprende. Su presencia en pantalla es hipnótica, y su habilidad para dar vida a personajes complejos la ha consolidado como una de las estrellas más brillantes de la industria. De la misma manera podemos hablar de Serkan Ayolu, un actor que ha sabido conquistar corazones y mentes con su poderosa actuación y una presencia escénica que irradia carisma y determinación. Ambos han compartido créditos en producciones que han alcanzado un éxito rotundo, y es precisamente esa química palpable, esa conexión tan especial que irradian juntos, la que a menudo trasciende las cámaras y llega hasta nosotros, los espectadores. Pues bien, el incidente que hoy nos ocupa ocurrió durante el rodaje de una escena particularmente desafiante. No se trataba de una escena cualquiera. Era una secuencia que requería una dosis considerable de realismo, que quizás involucraba algún tipo de acción física, un elemento de peligro controlado, o algún tipo de imprevisto que se desplegaba en el guión. Los detalles exactos del rodaje y la escena específica no han sido revelados de forma exhaustiva, y esto es comprensible. Las razones son obvias: preservar la privacidad de los involucrados y, sobre todo, no arruinar la experiencia visual y emocional para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de presenciar la producción en cuestión. Sin embargo, la información que ha logrado trascender, y que ha generado tal asombro y conmoción, apunta inequívocamente a que Ozge Gürel se encontró en una situación que, por un breve pero angustioso instante, rozó lo peligroso. No estamos hablando aquí de un simple traspié, de una caída menor o un pequeño percance. Se trataba de algo que, de no haber sido por una intervención rápida y decidida, pudo haber tenido consecuencias mucho más serias, potencialmente graves. Imaginen por un momento la atmósfera en el set en ese instante. La tensión debió ser palpable, casi eléctrica. El equipo técnico, los demás actores y actrices presentes, todos debieron estar en un estado de alerta máxima, con los sentidos agudizados, la respiración contenida. En esos momentos de crisis, de imprevistos que desafían la rutina del rodaje, es cuando realmente se ponen de manifiesto las verdaderas cualidades de las personas, tanto a nivel profesional como humano. Y ahí es donde entra en juego la figura de Serkan Ayolu. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes y las informaciones que han circulado profusamente, Serkan reaccionó con una celeridad,
una determinación y una valentía admirables. Sin un ápice de duda, sin perder ni un segundo en pensamientos de riesgo personal o duda, se lanzó a la acción, con el único objetivo de asegurar la integridad y la seguridad de Ozge. No fue una actuación planificada, no fue algo que hubieran ensayado previamente. Fue sin lugar a dudas un instinto puro de protección, una manifestación conmovedora de compañerismo y humanidad que dejó a todos los presentes, y ahora a nosotros profundamente impactados. Las descripciones de ese momento hablan de una reacción casi instantánea. Mientras otros podían estar momentáneamente paralizados por la sorpresa, el desconcierto o la propia preocupación por lo que estaba sucediendo, Serkan ya estaba en movimiento. Su intervención fue precisa, efectiva y oportuna, logrando neutralizar la amenaza o evitar el accidente antes de que éste pudiera escalar a consecuencias mayores. Es precisamente este tipo de gestos, estos actos espontáneos de coraje y empatía, los que nos recuerdan de forma vívida que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que deslumbran en la pantalla, existen personas reales, con emociones genuinas, con valores sólidos y un corazón capaz de actuar con una nobleza excepcional. Serkan demostró en ese instante crítico ser no solo un gran actor, sino, sobre todo, un ser humano excepcional. Este suceso, aunque vivido en la esfera privada por los involucrados directos y el equipo de producción, no tardó mucho en filtrarse a la opinión pública y convertirse rápidamente en el tema de conversación predilecto entre los fervientes seguidores de ambos artistas. Las redes sociales, ese crisol de opiniones y reacciones, explotaron con comentarios de admiración hacia la rápida acción de Serkan y de inmenso alivio por la seguridad de Ozge. La noticia, como era de esperar, llegó a nuestro canal y, por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartirla con ustedes, analizando no solo el incidente en sí, sino también la profunda importancia de estos actos de valentía y compañerismo en un entorno tan exigente y a veces incierto como lo es la industria del cine y la televisión. Es vital, y lo más importante de todo, recalcar que afortunadamente Ozge Gürel no sufrió daños graves. Esto es, sin duda, lo más reconfortante y lo que prima sobre cualquier otra consideración. La intervención rápida y decidida de Serkan fue absolutamente clave para que la situación no escalara a un desenlace lamentable. Este evento, si bien fue un momento de genuina tensión y quizás incluso de miedo para algunos, también se ha convertido, para muchos, en un poderoso símbolo de la conexión, el respeto mutuo y la camaradería que evidentemente existe entre Serkan y Ozge. Para los fans, esto no hace más que reafirmar la profunda admiración que sienten por ambos, no solo por su indudable talento profesional, sino también, y quizás más importante aún, por su calidad humana. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá de ser un simple chisme o una noticia curiosa sobre celebridades, este incidente nos deja una lección valiosísima y universal sobre la importancia fundamental de estar presentes, de ser proactivos, de mantener una actitud vigilante y, sobre todo, de cuidar a quienes nos rodean, especialmente en entornos de trabajo donde la seguridad debe ser, y es, una prioridad absoluta. Serkan Ayolu no solo salvó el día en el set, sino que también nos ha brindado un ejemplo tangible de cómo la empatía, la valentía y la disposición a actuar pueden marcar una diferencia abismal en la vida de las personas. Sabemos perfectamente que muchos de ustedes son acérrimos seguidores de estas dos estrellas turcas. Han seguido sus carreras con atención, han admirado profundamente sus interpretaciones, y seguramente han sentido esa chispa especial, esa química innegable que irradian juntos cuando comparten pantalla. Este evento, aunque pudo haber sido un momento de angustia para todos los involucrados, también ha servido para solidificar aún más el aprecio y el cariño que los fans profesan hacia ellos. La forma en que la noticia ha sido recibida, con una oleada de mensajes de apoyo y admiración, demuestra el cariño y el apoyo incondicional que Serkan y Ozge reciben de su fiel y numerosa comunidad de seguidores. Podemos fácilmente imaginar la preocupación que debió cernirse sobre el equipo en ese instante. Un set de filmación es por naturaleza un lugar donde se trabaja bajo una presión considerable, con plazos de entrega ajustados y, a menudo, con el manejo de elementos que, si no se manejan con la máxima precaución y profesionalismo, pueden presentar riesgos inherentes. Un pequeño error, un descuido momentáneo, y la situación puede transformarse rápidamente en algo complicado y potencialmente peligroso. Es en estos escenarios, en estas circunstancias imprevistas, donde la preparación rigurosa, el profesionalismo impecable y, sobre todo, la rápida y efectiva reacción de los compañeros de trabajo son absolutamente fundamentales. Y Serkan, en este caso particular, demostró poseer todas estas cualidades en abundancia y con creces.
La noticia ha viajado a la velocidad del rayo, generando un sinfín de conversaciones, debates y especulaciones. En foros en línea, en comentarios de redes sociales, la gente no deja de preguntarse qué pudo haber sucedido exactamente. Si bien los detalles precisos sobre la naturaleza del incidente permanecen, comprensiblemente, en un segundo plano, la esencia de la historia es cristalina y tremendamente poderosa. Serkan actuó como un verdadero protector. Y son precisamente este tipo de acciones, las que nacen del corazón, las que más resuenan y conmueven al público. Además, este evento es una clara manifestación del profundo respeto que los actores y profesionales del medio se tienen entre sí. Cuando se trabaja en proyectos tan intensos, emocionalmente demandantes y físicamente exigentes, la camaradería, el apoyo mutuo y la solidaridad son no solo deseables, sino absolutamente esenciales para el buen funcionamiento del equipo y para el bienestar de todos. Y Serkan Ayolu ha demostrado, una vez más, ser un colega ejemplar, un profesional que va más allá de su guión. No se trata de ser un héroe de acción de película, sino de tener la valentía y la disposición de actuar cuando la situación lo requiere, de manera desinteresada y decidida. Para cerrar este capítulo de nuestro vídeo, queremos recapitular brevemente lo expuesto. Hoy hemos abordado el incidente que puso a Ozge Gurel en una situación de riesgo durante un rodaje, y cómo Serkan Ayolu actuó con una valentía, una rapidez y una determinación admirables para asegurar su seguridad y bienestar. Ha sido un momento de pura tensión, un instante que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, pero que afortunadamente concluyó sin mayores percances gracias a la oportuna y valiente intervención de Serkan. Hemos destacado la importancia fundamental de la empatía, la valentía y el compañerismo en el entorno laboral, y cómo estos valores tan preciados se vieron magníficamente reflejados en este suceso. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como nosotros. Queremos agradecerles enormemente, de la manera más sincera posible, por haber llegado hasta el final de este vídeo, y por dedicar su valioso tiempo a nuestro canal. Su apoyo constante es, sin duda alguna, la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir compartiendo historias que creemos que merecen ser contadas. Nos encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parece la reacción de Serkan? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde un compañero, un amigo, o incluso un desconocido, los ha ayudado en un momento de necesidad? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección designada. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear un diálogo enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, entretenido o inspirador, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Y si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más, con todo nuestro cariño, a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias de nuevo por vernos. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.